Eh, Empiezo yo presentando un poco a nuestro invitado. Carla, ¿estás grabando ya? Sí, Vale. Bienvenidos a todos los docentes que habéis respondido a esta invitación en este webinar sobre la inteligencia artificial en educación. Será uno de los temas, la innovación y, no menos importante, el pensamiento crítico en esta era digital. Y tenemos con nosotros aquí a Carlos Magro, que bueno, es una persona con la que compartimos la visión de algunos temas que hoy en día en educación están muy candentes y que nos va a ofrecer, vamos a tener la suerte y el honor de que nos haga una exposición un poco de su visión sobre cómo tenemos el sector de la educación, ¿no? Pues Carlos Magro es presidente de la Asociación de Educación Abierta, trabaja como consultor independiente en educación en los ámbitos de innovación y de tecnología educativa y es miembro del Consejo Asesor de Cuadernos de Pedagogía del colectivo DIME, Docentes para la Inclusión y la Mejora Educativa, además de ser miembro también de Aula Blog y la Asociación de Espacios de Educación Superior. Pues un placer tenerte aquí, Carlos, y nada, muchas gracias y le cedo la palabra a muchas Carlos. gracias. Pues nada, muchas gracias, Carlos. Y muchas gracias también a Carla y a todo el equipo de Matific por esta invitación y a quien estéis viendo este webinar ahora en directo o lo vayáis a ver luego grabado. Voy a compartir pantalla un momentito y, y comenzamos. Bueno, entiendo que lo estáis viendo. Bueno, lo hemos Sí, titulado sí, con un sí, título se muy... ve, Vale, se ve perfecto. Lo hemos perfectamente. titulado con un título muy genérico, Inteligencia Artificial en Educación. Esto es como casi no decir nada, porque no sabemos ni a qué inteligencia artificial nos estamos refiriendo, ni a qué educación nos estamos refiriendo. Bueno, yo me voy a centrar sobre todo tampoco voy a entrar en muchísimos detalles, pero sobre todo en inteligencia artificial generativa y cuando hablamos de educación, en lo que podríamos llamar educación básica, ¿no? Educación inicial, que puede ir desde la educación primaria o secundaria hasta incluso la educación superior en la universidad. Pero digamos que estoy pensando en educación desde un punto de vista formal y estoy pensando en educación desde contextos de educación inicial para las personas y no en educación informal o autoaprendizaje o educación en contextos laborales. De todas formas, mucho de lo que digamos será aplicable a otros contextos. Y lo voy a hacer como con dos partes. En una primera parte en la que no voy a hablar de inteligencia artificial, pero sí de tecnología en educación, porque de alguna manera estamos viviendo en un contexto especialmente sensible e importante, también podríamos decir directamente de reacción antitecnológica en contextos educativos. Y creo que es importante hacer un pequeño repaso primero de posicionamientos y de qué significa esta ola un poco reaccionaria contra la tecnología en educación en contextos educativos y ver después qué ocurre con la inteligencia artificial que precisamente llega en este contexto que no es el mismo, por ejemplo, que el que teníamos en los años 2000, ¿no? Por poner una fecha diferente. Esto es un poco, entonces la presentación tendrá estas dos partes. Una primera en la que hablaré en general de educación y tecnología o de tecnología educativa. Ahí se puede aplicar todo a la inteligencia artificial y otro que me centraré un poquito más en la inteligencia artificial y en el impacto, como pone en el subtítulo, en algunos procesos cognitivos importantes como el pensamiento crítico. Para hablar de tecnología y educación, pues podemos dar todavía un paso más atrás y hacer evidente lo que lo es para todos, ¿no? Que la tecnología es parte de nuestras vidas, no es un mundo aparte, es el mundo en el que vivimos. Por otro lado, que educar desde hace unos cuantos años no siempre ha sido así, pero desde luego desde hace unos 30, 40 años decimos y declaramos que educamos para la vida. Esta es la misión fundamental de la escuela. Y por tanto, bueno, pues hay una primera evidencia que está
traducida en todos los currículos de todo el mundo en términos de la necesidad de alfabetización digital o de competencia digital, que es que necesitamos educar para una vida con tecnología. Y esto supone, en primer lugar, que no nos vale ni coger la tecnología sin más, adoptarla sin ningún espíritu crítico, ni tampoco nos sirve expulsarla o negarla fuera de las aulas. Porque, entre otras cosas, porque no es posible pensar en una educación sin tecnología y no podemos ni necesitamos, como a veces escuchamos, y ahora pondré alguna noticia que va en esa línea, no necesitamos escuelas sin pantallas, ni escuelas desconectadas, ni escuelas libres de tecnología, ni tenemos que volver a algo que no sabemos qué es, un pasado que no era, desde luego, el mejor en términos educativos, pero en el que también había tecnología. Lo que yo creo que tenemos, y es lo que voy a defender a lo largo de toda esta ponencia, también con inteligencia artificial, es tomarnos en serio la tecnología educativa. Es decir, lo que necesitamos es al revés, no menos tecnología, sino más tecnología, lo cual no quiere decir más cacharros, más dispositivos, más aplicaciones, sino tomarnos más en serio esta alfabetización crítica en tecnología que es tan necesaria en nuestra sociedad actual. No es posible pensar la escuela sin tecnología porque siempre ha habido tecnología en la escuela. De hecho, la propia escuela, la propia configuración de la escuela es una tecnología. Y la historia de la educación y la historia de la escuela está llena de tecnologías. También está llena, y todos los que tenemos unos cuantos años lo sabemos, está llena de promesas tecnológicas que no siempre se han cumplido, ¿no? Promesas de futuros mejores educativos con tecnología que no siempre se han hecho realidad. La verdad es que cada vez que aparece una tecnología, y desde luego en los últimos 100 años, por poner una fecha, cada vez que aparece una tecnología nueva, pues se la ha visto esa tecnología como un aliado perfecto para un cambio educativo que siempre queremos hacer y que parece que nunca podemos hacer. Hay muchas cosas que no funcionan en los sistemas educativos, en las escuelas, y cada vez que aparece una tecnología, y aquí he puesto algunas clásicas que todos conocéis bien y que todos sabemos ya, además, este argumento, siempre hemos pensado en ellas como unas tecnologías que nos iban a facilitar o solucionar los problemas que teníamos en educación. Pero también, cada vez que aparece una tecnología, bueno, no pocos han visto esa tecnología como una fuente nueva de problemas, ¿no? Bien sean problemas sociales, bien sean problemas educativos, o como una mala solución para muchos de los desafíos educativos. Os pongo un solo ejemplo que es especialmente curioso o interesante en el contexto de la inteligencia artificial, que es este artículo que escribe una periodista estadounidense en el año 75, es decir, han pasado 50 años, en el que decía, ¿por qué Johnny no puede escribir? ¿No? ¿Por qué Johnny no sabe escribir? Lo que pasó en aquel momento es que de repente en las universidades y en otros contextos laborales se empezaron a oír voces que decían que los estudiantes estadounidenses habían perdido sus habilidades para escribir, ¿no? No sabían escribir ni con estructura ni con claridad. Esto se dice en el año 75, estoy seguro que os suena a todas y a todos porque lo estamos escuchando constantemente. ¿A qué se achacó aquella pérdida de capacidades para escribir? Pues a muchas cosas, entre otras cosas a la televisión, que era en aquel momento la gran, ¿no? El gran más media, ¿no? Lo que todo el mundo estaba todo el día viendo. Entonces la televisión empeoró las capacidades de escritura de los estudiantes estadounidenses, pero también se le aplicó podríamos decir, a la pedagogía, también se le criticó a la creatividad con la que daban clase los docentes, o a la, incurs- o no solo a la televisión como un medio en el que vivían los jóvenes, sino también la televisión, la radio, el cine, porque eran utilizadas como medios tecnológicos para dentro de las clases, ¿no? Luego veis que muchos de los discursos que escuchamos ahora resuenan con cosas que nos han pasado en las últimas décadas muy, muy parecidas. La verdad es que esto es un poco aburrido ya, ¿no? Y este debate si tecnología sí o no dentro de las aulas, pues no debería estar encima de la mesa, sino que la pregunta que teníamos que hacernos, y yo creo que estoy seguro que todas las que estáis asistiendo a este webinar, si os lo hacéis, es ¿qué tecnología?
En todo caso, podemos preguntarnos quién ha diseñado esa tecnología, podemos preguntarnos cómo queremos utilizar esa tecnología, podemos preguntarnos incluso cuánto de educativa es la tecnología educativa que nos están vendiendo. Es decir, que lo que sí podemos hacernos es preguntas sobre las aplicaciones de tecnología educativa que vamos a utilizar en el aula y ver hasta qué punto están alineadas con nuestras concepciones pedagógicas o metodológicas o nuestros valores educativos. Pero no podemos estar en 2025 preguntándonos, como parece que algunos quieren todavía, si tecnología sí o tecnología no. ¿Cuándo utilizar tecnología? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿No? Si con niños pequeños, con mayores, todo el rato, unas horas, combinándolo con otros medios, que es evidente por otro lado, no es una decisión tecnológica en ningún caso, es una decisión pedagógica, es una decisión didáctica y es una decisión educativa. Luego, dejemos que sean las escuelas, dejemos que sean los docentes los que deciden cuándo, cómo, qué y en qué momento utilizar tecnología. En todo caso, la variable educativa no pueden ser tampoco las horas que pasamos utilizando tecnología, sino qué estamos haciendo cuando utilizamos tecnología. Esto es un poco también como de sentido común y sin embargo escuchamos constantemente recomendaciones de agentes externos a lo educativo que nos están diciendo a las escuelas si una clase tiene que dedicarle como máximo una hora o media hora o hora y media, dependiendo no se sabe de qué variables. Bueno, la variable horas, la variable tiempo es una variable absurda. eh, y lo importante, y además hay muchísimos estudios que lo confirman, es la propuesta didáctica que hagamos con esa tecnología educativa, con esa aplicación, con esa plataforma, como queramos llamarlo. Al final el asunto es un asunto de sentido pedagógico y no de cantidad de horas ni de cantidad ¿no? de dispositivos. Es decir, la pregunta, y también hay muchos estudios, muchísimos, no los traigo aquí por no aburrir, pero hay muchísimos estudios que insisten, hay todo un campo de tecnología educativa, de investigación en tecnología educativa, que nos insiste una y otra vez en que la pregunta no es si es posible aprender o no con tecnología, sino en qué condiciones se produce un buen aprendizaje con tecnología. Y esto nos vale para adultos, nos vale para lo que estamos viendo nosotros ahora, un contexto universitario, un contexto de secundaria, un contexto de primaria, incluso un contexto de educación infantil. Es decir, hay mucha investigación que nos dice lo importante no es preguntarnos si es posible aprender, sino en qué condiciones, en un contexto, por ejemplo, de educación infantil, se puede producir un buen aprendizaje con tecnología. Es decir, es un tema que debería estar superado. He vuelto sobre él y hacía años que no lo hacía porque estamos escuchando constantemente en todos los países mensajes totalmente distintos. El debate sobre tecnología educativa, las decisiones, las políticas sobre tecnología educativa, sobre educación, parece que no han superado este debate y se vuelven a colocar en un ciclo un poco hiperbólico de expectativas, de desilusión, de posiciones aparentemente opuestas. Volvemos a encontrar en los medios de comunicación, pero también en las declaraciones de los políticos, también en las preocupaciones de las familias, a veces de los docentes, pues como dos posturas muy extremadas, ¿no? Por un lado, una mirada que todavía existe, muy tecnutópica, que parece que no critica nada, que parece que la tecnología va a ser solución para todo, pero por otro lado, también nos estamos encontrando cada vez más, incluso por aquellos y aquellas que son los políticos educativos que deberían calmar el debate, pues un rechazo de lleno a la tecnología, ¿no? Y unos mensajes un poco raros. Dos posturas que en el fondo son gemelas, es decir, ninguna de las dos nos vale, porque las dos posturas, tanto los que creen que todo se va a solucionar con tecnología, como los que creen que la tecnología es la fuente de todos los males, en el fondo es una mirada muy determinista sobre la educación, muy instrumental, y es una mirada que yo digo que no es educativa. Es decir, ninguna de esas dos posturas es realmente una postura educativa. La postura educativa es totalmente distinta. Pero es como os estoy diciendo, es algo con lo que estamos conviviendo desde al menos 2023. En 2023 UNESCO saca un documento famoso de cuál es el papel de la tecnología en educación, que de alguna manera abre la caja de Pandora y dispara, ¿no? En un contexto de post-pandemia y en un contexto también de ciertos intereses, abre la caja de Pandora del cuestionamiento del proceso de digitalización, que hay mucho, muchísimo que se ha hecho mal, no lo podemos dudar, pero que nos ha llevado a una situación un poco paradójica, un poco extraña.
Y nos ha llevado a una pandemia de prohibiciones que, insisto, es una situación un poco paradójica porque las mismas administraciones educativas que han puesto y ponen dinero para comprar tecnología y que han insistido en la digitalización y que insisten en la digitalización, por otro lado, están mandando mensajes de prohibición. Todo esto lo que hace es que nos colocan en situaciones, a los docentes sobre todo, y a las familias de gran, bueno, ¿no? de desorientación tremenda. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, y no me quiero ir más lejos de donde yo estoy hablando en este momento, eh, hace menos de 2 o 3 días saca la noticia, todavía no es el decreto, es un borrador, de que va a eliminar el uso individual de los dispositivos en las aulas. Es lo mismo que y va a limitar las horas. Es decir, uso individual y horas son sus dos grandes estrategias para aparentemente controlar un uso excesivo de la tecnología. Eh, Os digo esto en un contexto en el que muchísimos centros, cuando se les dice que, como el artículo de la derecha, que va a haber una desescalada tecnológica, se ríen porque no tienen tecnología en sus aulas. Segundo, vuelven a insistir en la idea de las horas, como si las horas fuesen una variable científicamente interesante en este contexto, y en otra variable que tampoco tiene ningún sentido, que es el uso individual, como si eso fuese una variable determinante. Esto viene en un contexto en el que llevamos ya meses, por no decir un par de años, escuchando esto, ¿no? De los suecos, el fiasco de las pantallas. Bueno, no voy a insistir mucho en ello, pero es esta ola, ¿no? Contra la utilización de las tecnologías en las aulas que es especialmente preocupante, como vamos a ver a continuación, que va unida además con un montón de mensajes que solo fomentan el pánico, que tienen que ver con algo así como con las cosas que pongo aquí, por ejemplo, jóvenes adictos a las pantallas. Se relacionan cosas que no tienen nada que ver con la escuela, ¿no? Por ejemplo, la obesidad infantil, ¿no? Aumenta con las pantallas, o la adicción a las pantallas causa problemas en el sueño. Bueno, es un debate en todo caso caracterizado por posturas muy polarizadas, muy simplificadoras, que en el fondo están alimentando un pánico moral y una preocupación que sí que es genuina por parte de docentes y de familias. Es un debate caracterizado por muchas falsedades, por muchas medias verdades, por una mala interpretación de resultados de investigación que está generando confusión interesada dentro y fuera, y que confunde, por ejemplo, lo que es la tecnología dentro de los centros con la tecnología fuera. No tiene nada que ver el uso que los adolescentes pueden hacer de redes sociales con el uso propositivo de tecnologías educativas dentro de las aulas. No tiene nada que ver. Son dos contextos totalmente diferentes. Sin embargo, en este debate se mezclan de mucha manera y al final lo que estamos generando es mensajes contradictorios que generan, como os decía, desorientación y miedo. Hay mucho investigación que ha reaccionado a esto, o muchos investigadores que llevaban años haciendo investigación en tecnología educativa que están reaccionando. Por ejemplo, hay unos cuantos estudios ya que señalan que no hay vinculación o sea, no hay mejora del aprendizaje, por ejemplo, prohibiendo los móviles dentro de las escuelas. Esto no está para nada demostrado. Y hay muchísima investigación saliendo un poco fuera de las aulas, pero insisto, como está tan mezclado, es importante también ¿no? desenredar este lío. Hay muchísima investigación que nos está diciendo que no tenemos evidencias tajantes, al menos de momento, que nos puedan indicar que hay que un uso abusivo de las tecnologías está relacionado con problemas de salud mental en los adolescentes. Nos están diciendo que no hay motivos para el pánico, aunque sí para la precaución. Nos están diciendo que no hay ningún tipo de evidencia que apoye posturas sensacionalistas o políticas prohibitivas. Yo aquí os pongo tres referencias. Digo en voz alta dos de ellas porque son dos referentes que merece la pena escuchar. Uno es José César Perales, que los dos son psicólogos y nos hablan desde la salud y desde las verdaderas adicciones de lo que sabemos hasta el momento de los impactos de las tecnologías, de las redes sociales y de las pantallas en la salud de los jóvenes y adolescentes. Uno es José César Perales, el otro son Josep Matalí y Jordi Bernabeu, que han escrito este libro que se llama Vivir entre pantallas, y los dos son lecturas y personas bueno, os recomiendo si queréis, si estáis interesados, que escuchéis.
Al final, prohibir ni protege ni educa, es una medida es decir, no quiero negar la preocupación, no quiero negar, como decía José César Perales, que no sabemos realmente hasta qué punto afecta. Lo que no sabemos tampoco es si un uso abusivo, la flecha entre uso abusivo de tecnología, por ejemplo, impacto en la salud mental, va en una dirección, va en la otra, va en las dos direcciones. Es decir, no sabemos si personas con problemas de salud mental hacen un uso abusivo de las tecnologías o es al revés. En todo caso, desde nuestro punto de vista, que es un punto de vista educativo, pues prohibir es una medida claramente antieducativa, es profundamente ineficaz. Ya hemos visto que hay estudios que dicen que no sirve para lo que se supuestamente tiene que servir, es éticamente cuestionable y desde luego a medio plazo podría ser perjudicial. ¿Por qué podría ser perjudicial? Pues porque nos lleva a un marco de inacción o de no responsabilidad, porque pensamos que prohibiendo en el aula, no fuera del aula, porque ahí no se puede prohibir, ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Y a lo mejor lo que estamos dejando de hacer es lo realmente importante. No estamos teniendo en cuenta otros problemas o otras preocupaciones que están, que tienen que ver con la tecnología. Y en este sentido es profundamente, puede ser peligroso. Eh, Prohibir dentro de las escuelas ignora que la escuela es el lugar más seguro. Y además lo dice todo el mundo en relación con la tecnología. Y además es el único lugar en el que está a disposición de todos educar en un mejor uso de esas tecnologías. Así que la única manera de proteger realmente, si lo que nos interesa realmente es proteger y no otras cosas, sería educando en el uso de la tecnología, que es precisamente lo que hace, sabe hacer y debe hacer la escuela. Eh, y esto es un poco uno de los argumentos fuertes que quería introducir. Dicho esto, es verdad que parte de este movimiento antitecnología en la escuela responde a que muchas veces hemos incorporado tecnología sin un claro uso pedagógico o trasladando directamente a las aulas, ya a contextos de aula, tecnologías sin crítica y sin reflexión o tecnologías que no tienen nada de educativas. Es decir, que se han hecho muchas cosas mal en la incorporación de la tecnología en las aulas y esto es una variable más que está detrás de esta ola anti-tecnología en las aulas con la que estamos viviendo. O sea, mucha tecnología no tiene nada de educativo y sin embargo se ha infiltrado en las aulas. Y es una tecnología que es más, no solo no tiene nada educativo, sino que en muchos casos la propuesta que hace es profundamente antipedagógica, ¿no? Y está en contra de muchos valores eh, educativos. Es decir, que también esto hay que tenerlo en cuenta y es importante, ¿no? Yo estoy mandando un mensaje como muy claro a favor de la tecnología en la educación, pero no podemos perder de vista todo lo que ha pasado y que mucho de la historia de la tecnología educativa ha sido sin tener en cuenta lo educativo. ¿M? Y esto es un tema importante. También hemos prometido cosas que no hemos hecho. Hemos dicho que íbamos a hacer cosas, por ejemplo, desarrollar la competencia digital, que al final no lo hemos hecho. Nos hemos dejado llevar muchas veces por la moda. Hemos metido tecnología, todos y todas, en las aulas. También los políticos, también las administraciones, pero también las direcciones de los centros, sin pensar para qué íbamos a utilizar esas tecnologías. Es decir, nos hemos olvidado un poco de los fines educativos, nos hemos olvidado de la pedagogía. Nos hemos olvidado de la formación de los docentes o de las resistencias que podría haber. Bueno, en este contexto de reacción antitecnología, ¿qué está pasando con la inteligencia artificial? Que sería como la segunda parte. Es decir, es un poco raro, ¿no? Porque venga a hablar de inteligencia artificial y educación, pero no podemos perder de vista que estamos en un contexto especialmente complejo para introducir una nueva tecnología en un contexto educativo, ¿no? Por todo esto que os acabo de contar. Y la pregunta que nos podríamos hacernos es, esta vez, ¿no? Por ponerlo de alguna manera, ¿sí funcionará? O sea, ¿lo haremos bien? ¿La tecnología, en este caso la inteligencia artificial, nos va a ayudar a resolver algunos de nuestros problemas educativos? ¿Nos va a ayudar a ser mejores docentes? ¿Nos va a ayudar a hacer una educación mejor? Bueno, de momento, lo que llevamos en estos 3 años de inteligencia artificial, llevamos un montón de tiempo con ella, pero la generativa, que es la que me interesa un poquito más, pues digamos que llevamos 3 años, ¿no? Lo que estamos viendo hasta ahora no parece ser, no nos hace ser muy halagüeños tampoco, porque volvemos a repetir lo mismo que hemos repetido hasta ahora con otro tipo de tecnologías. Volvemos a escuchar mensajes como, bueno, la incorporación de herramientas de IA en las aulas es inevitable. Bueno, eso habría que verlo, no tiene por qué ser
ser así. Volvemos a escuchar mensajes como que los docentes tienen que actualizar rápidamente sus conocimientos para un uso mejor de estas tecnologías. Bueno, parece evidente, pero no tendría por qué ser así. Y volvemos a cuestionar algo así como las prácticas tradicionales, que tampoco sabemos muy bien qué son, porque viene la IA y nos hace cambiar todo. Es decir, que el arranque no ha sido muy bueno. Volvemos a decir que la IA va a solucionar nuestros problemas educativos. Y ya sabemos que esto, ya os lo digo yo, no va a pasar. La IA no va a solucionar nuestros problemas educativos. Y aquí os pongo también dos titulares, uno en inglés, pero que existen un poco en este hype, ¿no? En esta moda de decir la IA nos va a solucionar lo que antes no sabíamos hacer. Por ejemplo, no hemos sabido todavía transitar de una manera general a una evaluación formativa en lugar de una evaluación mucho más sumativa y bueno, pues aquí nos dice en este artículo de la izquierda que la IA nos va a permitir revolucionar la evaluación en educación. O no sabemos personalizar, no sabemos atender la diversidad que tenemos en el aula y nos dice Tony Roldán que la inteligencia artificial va a revolucionar la educación para bien. Parece que una vez más estamos priorizando el medio, o sea, la tecnología, la inteligencia artificial, frente al proceso educativo, o volvemos a caer maravillados por la magia de la tecnología. En el caso de la IA es espectacular, claro, nos deja a todos, ¿no? sin palabras, y nos estamos volviendo a olvidar de objetivos de aprendizaje, objetivos educativos, competencias, necesidades del alumnado, aprendizaje autorregulado. Hay dos promesas que en el ámbito de la tecnología educativa una y otra vez vuelven a ponerse sobre la mesa y que en el caso de la inteligencia artificial vuelve a pasar. Uno es la idea de que la tecnología nos va a liberar a los docentes de la creciente burocracia y les va a permitir dedicarse a lo importante, que es aparentemente educar, estar con sus alumnos. La otra idea que nos ronda constantemente es que es la promesa de la personalización de la educación. La IA nos va a permitir personalizar la educación. Entonces, ya os decía, la inteligencia artificial renueva totalmente ambas promesas, casi al pie de la letra, y es lo primero que escuchamos cuando apareció. Nos va a permitir ser más eficientes, va a permitir liberar tiempo docente, va a permitir que los docentes deleguen en la IA cosas como la programación, cosas como la evaluación, que a mí personalmente me parecen centrales al proceso educativo. Me parece un poco raro delegar la programación de aula o la evaluación en una máquina, pero ahí está ¿no? Y hemos vuelto a escuchar lo de la personalización o el aprendizaje adaptativo. Es decir, que con la IA volvemos a caer o estamos cayendo de nuevo en las mismas promesas que ya caímos en otras tecnologías en los últimos años. Y volvemos a pensar que muchos problemas que tienen nuestras escuelas, que son problemas, insisto, socioeducativos, se van a solucionar con inteligencia artificial. Decía, ¿no? La IA para los docentes es una ayuda para incrementar, o sea, no para enseñar mejor, aparentemente, sino para incrementar su productividad, liberarle de tareas repetitivas, administrativas, burocráticas, reducir incluso el malestar, reducir incluso, ya lo hemos leído, el abandono de la profesión y poderse dedicar a atender y educar al alumnado. La realidad, y siento decir esto aquí en este contexto, es que hasta ahora la digitalización y la IA no parece que vaya a ser diferente, no nos ha liberado de tareas rutinarias a ninguno, tampoco a los docentes, sino que al revés ha aumentado la carga de trabajo, ha aumentado ¿no? la falta de tiempo. Y de alguna manera esta especie de burnout de los docentes. Luego, al menos hasta ahora la digitalización, e insisto, la IA parece que va por el mismo camino, lejos de ayudar a dar sentido a la escuela para centrarse en lo importante, parece que ha ahondado un poco su crisis, ¿no? La crisis que tiene de sentido la escuela. La otra promesa, os decía, es la que tiene que ver con la personalización. Es habitual, ¿no? escuchar esto de que la IA va a potenciar la personalización de la educación y ahí estamos trabajando como en dos ámbitos. Por un lado aparecen los tutores, los agentes de IA generativa y por otro lado todos los sistemas que ya venían de atrás de sistemas de aprendizaje adaptativo. Estos son como las dos grandes. Por un lado, agentes que no se cansan, 24/7 activos y por otro lado, el aprendizaje adaptativo. Son dos propuestas que tienen que ver con todo esto de la analítica de datos, con la predicción, ¿no? Con los tutores que estamos escuchando. Y no me voy a meter mucho ahí. Mi sensación es que está por ver también.
pero que, y desde luego hay posibilidades, yo no niego que haya buenas posibilidades en esos campos de trabajo, pero también hay riesgos. Por ejemplo, hay un riesgo importante de confundir personalización con individualización del aprendizaje. Hay un riesgo de confundir atención a la diversidad con estandarización y con homogenización. Eh, Muchas de las plataformas, y insisto, llevamos años con ellas, que han prometido personalización, están construidas sobre concepciones poco pedagógicas. Por ejemplo, cada vez que no fomentan la comprensión conceptual, o que no fomentan el pensamiento crítico, o que no fomentan el aprendizaje profundo, o que no hacen una contextualización significativa de la enseñanza. O sea, cada vez que en esas plataformas no trabajan estos valores que son tan importantes, bueno, pues nos estamos yendo hacia una especie de estandarización. Es decir, necesitaríamos plataformas que prometan personalización al tiempo que están trabajando valores educativos como son la comprensión conceptual, el pensamiento crítico o la contextualización de la enseñanza. Em, una de las mayores preocupaciones que trae la IA en estos momentos y en concreto la IA, o sea, la tecnología en general, pero la IA en particular, es que enfoquemos a los estudiantes, a los docentes de las escuelas, en términos de aquello que los datos pueden capturar. Es decir, que cerremos, que estrechemos los valores de lo educativo, que pensemos que lo bueno es aquello que podemos capturar con datos y, por tanto, meter en un algoritmo, que sería como pensar que lo bueno de la educación es aquello que podemos siempre medir a través de un test, ¿no? Por poner un ejemplo. Y es un peligro bastante importante porque resuena muy bien con una cierta incomodidad cultural que tenemos hacia el riesgo, hacia la incertidumbre, y por eso es, de alguna manera, una aspiración de todos eliminar riesgo también en el ámbito educativo a través de sistemas más o menos tecnológicos, automatizados, que nos permitan o que nos aseguren que las cosas van a salir como hemos planificado y no de otra manera, que es lo que muchas veces nos pasa en el aula. Bueno, los últimos 5 o 6 minutos los voy a dedicar a tres aspectos que son especialmente interesantes. Podríamos profundizar mucho más, pero me voy a centrar en el riesgo de una inteligencia artificial en el contexto de una educación excesivamente orientada al resultado, a la certificación y a pasar, ¿no? A pasar de curso, a pasar de pruebas. Y me voy a centrar en tres efectos que solamente voy a mencionar, que son especialmente importantes y que tienen que ver con el pensamiento crítico, que es lo que estaba en el subtítulo. Uno es el efecto Google, otro es lo que se llama la descarga cognitiva y el tercero es lo que se llama la pereza metacognitiva. Al final, estas tecnologías trabajan eliminando fricción, generando eficacia, generando comodidad. Estas tecnologías artificiales son especialmente interesantes, ¿no? Y bueno, o interesantes, o al menos funcionan eliminando las costuras de alguna manera. Pero esto, al mismo tiempo que tiene una serie de beneficios, también está generando una creciente preocupación sobre los posibles impactos cognitivos que este tipo de utilización de la tecnología sin fricción, generando no solamente eficiencia o eficacia, puede tener sobre algunas habilidades como el pensamiento crítico o el compromiso cognitivo. Por ejemplo, algo que solamente es casi una curiosidad, ¿no? Pero todos llevamos años delegando un montón de tareas, que afortunadamente, que es almacenamiento de información en dispositivos externos. Y ahí entran desde los datos, los calendarios, los recordatorios, hay un montón de cosas que hemos delegado en sistemas tecnológicos. Y esto es especialmente interesante, esto se llama el efecto Google, esto en sí mismo está bien, pero este fenómeno afecta algo así como la memoria, que se llama la memoria transitiva entre o sea, cuánta memoria de lo humano se lo descargamos a la tecnología. Y es algo que estamos haciendo, insisto, en sí mismo no está mal, pero puede acarrear algunas consecuencias posteriores. Este efecto todos lo tenemos muy claro y es más fácil que uno y una recuerde dónde encontrar la información que recordar la información en sí. O sea, sabemos, hoy eso está en tal sitio, pero no sabemos lo que decía esa información. Luego, esto es un fenómeno que está ahí y que es interesante, pero que hay que vigilar y hay que tener en cuenta. Segundo, fenómeno importante es el valor de la fricción en educación.
Claro, no es fácil adoptar inteligencia artificial en un aula, no es sencillo, pero imaginaros que estáis en una clase de lengua y literatura, en una clase en la que la escritura o la lectura sean importantes. Es verdad que hay tareas que ahora mismo un chat como el ChatGPT, un chatbot cualquiera, puede hacer muy bien, pero como hace esta reflexión aquí Rosenbach de hace nada, hace apenas un par de meses, ella que es una profesora de escritura en la universidad, dice... Es verdad que, que los chatbots pueden hacer las tareas bastante bien y sin embargo yo lo que quiero es que mis estudiantes sigan haciendo esas tareas por sí mismos, sigan leyendo por sí mismos, sigan siendo capaces de resumir, sigan haciendo todo esto porque es una manera para que piensen en ideas complejas y de alguna manera lidien con esas tareas complejas. Luego, a veces la fricción en educación, a veces yo diría casi siempre la fricción, lo difícil, lo dificultoso, el esfuerzo es importante y vale la pena. Y por tanto, no deberíamos descargar ahí esa fricción en una máquina que nos lo haga más rápido o más eficiente. En un estudio que tiene apenas un par de meses, que es este, se señala una relación, son cosas que marco para que tengamos un poco la cosa en la cabeza, se señala una relación entre el uso intensivo de herramientas de inteligencia artificial y la disminución del pensamiento crítico, sobre todo en aquellos entornos educativos en los que se prioriza el resultado sobre el proceso de aprendizaje, que desgraciadamente son la mayoría de nuestras aulas. Se prioriza el examen, se prioriza la entrega del resultado y no tanto el proceso de aprendizaje, lo que ha llevado, la fricción que ha llevado a ese resultado. Si las escuelas se centran, dice el artículo, en calificaciones, en pruebas estandarizadas, claro, los estudiantes se van a ver incentivados a recurrir a la IA para obtener respuestas rápidas, para sustituir un esfuerzo cognitivo por atajos tecnológicos. Y esto, de alguna manera, viene a decir esta investigación, puede reducir su capacidad de análisis, su capacidad de evaluación, su capacidad de síntesis de información, puede afectar al desarrollo de habilidades críticas. Esta investigación que se estaba poniendo, esta de Herlich del año 2025, está mostrando una correlación negativa entre el uso frecuente de IA y el pensamiento crítico, ¿m? Porque los estudiantes delegan tareas intelectuales en lugar ¿no? de involucrarse en un aprendizaje profundo. Esto no quiere decir que no podamos usarlo en el aula. Al revés, yo creo que hay que usarlo en el aula, pero hay que ser consciente y hay que conversar con nuestros estudiantes que hay un riesgo si delegamos y buscamos esos atajos todo en la inteligencia artificial. Este fenómeno está vinculado a un fenómeno psicológico que se llama la descarga cognitiva, que tiene que ver también con el efecto Google. Pero esta descarga cognitiva, y es lo que viene a decir esta investigación, cuando está mediada por inteligencia artificial, disminuye las oportunidades de reflexión y de resolución autónoma de problemas y refuerza la tendencia, que es natural, a buscar soluciones inmediatas en lugar de participar activamente en el proceso de aprendizaje. Va, eh, traigo otra investigación, esta es del año 2024, y esta se centra en otro tema muy parecido que se llama la pereza metacognitiva. ¿No? En esta otra investigación, los autores demuestran que la dificultad cognitiva impulsa el pensamiento analítico. Cuando los estudiantes tienen que enfrentarse a situaciones que desafían su intuición, es más probable que adopten un razonamiento que sea deliberado. Sin embargo, una dependencia excesiva en sistemas de IA, esto es lo que han visto en esta investigación, que es una investigación experimental, puede llevar a los estudiantes a no experimentar el grado de dificultad, la fricción que decíamos antes, necesaria para activar procesos metacognitivos profundos. Podrían tomar decisiones, dicen, ¿no? Como conclusión, de una manera más intuitiva, menos reflexiva y reforzando así algo que todos también, de alguna manera, hacemos, que es esta especie de pereza metacognitiva, ¿no? Dejarnos llevar por los atajos. Es decir, la interacción con inteligencias artificiales puede afectar también a temas como la autorregulación, ¿no? La capacidad que tenemos de autorregular el aprendizaje, y puede fomentar en las personas eludir, ¿no? Esfuerzos cognitivos, por ejemplo, la lectura de un texto difícil, la escritura de un texto difícil, la resolución de un problema difícil. De alguna manera nos está llevando a una especie de pereza metacognitiva que tiene influencia sobre el pensamiento crítico. Y el último artículo, y prácticamente con esto terminaría,
Es muy interesante en el contexto del webinar de hoy porque es sobre estudiantes de matemáticas. Una investigación que se hizo con 1.000 estudiantes de secundaria. Les pusieron dos tutores basados en ChatGPT, uno como ChatGPT y otro una especie de ChatGPT especializado en matemáticas un poco más fino. En uno simplemente los estudiantes preguntaban y les daba el resultado. En el otro, en vez de darles el resultado, lo que les daba es pistas para resolver el problema matemático. Bueno, lo que vieron es que, bueno, al principio mejoraban los resultados, pero en cuanto se retiraba el acceso a estos tutores de ChatGPT o de GPT, los estudiantes obtuvieron peores resultados. Este resultado lo vinculan los investigadores con el concepto que acabamos de ver de descarga cognitiva y viene a decir que al pedir respuestas directamente, ¿no? Sin mediación, esto impacta de una manera negativamente en el aprendizaje a largo plazo. Es un concepto, o sea, es una investigación que está interesante porque se relaciona con la descarga cognitiva y con la pereza metacognitiva que acabamos de ver. Termino con una serie de ideas rápidas y doy paso a Carlos. Educar al final es desvelar costuras y el aprendizaje siempre supone superar fricciones. Nadie va a aprender por ti. La inteligencia artificial de alguna manera opera justo al revés, ¿no? Borra límites, elimina costuras, elimina fricciones. Es una característica que no está mal, quiero decir que yo no digo que esto esté mal, sino que es una característica importante a tener en cuenta en un contexto educativo, pero si esto además lo unimos a un contexto educativo que está excesivamente o sigue excesivamente orientado a resultados, puede provocar ciertos problemas de aprendizaje, sobre todo de aprendizaje profundo y de desarrollo de capacidades como el pensamiento crítico. Decir esto, decir lo que acabo de contaros sobre inteligencia artificial, no es ir en contra, evidentemente, lo he dicho varias veces en la charla de la educación, ni en contra de la inteligencia artificial, ni tampoco es alinearme con aquellas corrientes que quieren sacar las tecnologías del aula. Es decir, insisto otra vez, no necesitamos escuelas sin pantallas, ni tampoco escuelas sin inteligencia artificial. No tenemos que volver a ningún pasado que nunca fue bueno desde el punto de vista educativo. Lo que necesitamos es más tecnología, más inteligencia artificial en las aulas, pero integrada con un sentido y un propósito pedagógico y de justicia social, ¿eh? Porque prohibir también tiene enormes problemas de justicia social. Lo que tenemos es que tomarnos en serio la educación porque si no, ignorarlo irá contra ¿no? el desarrollo del pensamiento crítico, sobre todo en su uso. Es decir, que tenemos que ser como un poco más calmados, ¿no? La inteligencia artificial no va a revolucionar la educación, no va a solucionar nuestros problemas educativos, pero sí tenemos que entender y tenemos que entender muy claro qué es lo que no podemos delegar nunca en una inteligencia artificial, bien seamos docentes, bien seamos estudiantes. La inteligencia artificial no va a aprender por ti o no va a dar clase por ti, o sea que todas estas cosas las tenemos que tener muy claras y frente al discurso de la moda o frente al discurso del miedo, pues tenemos que introducir un cierto sosiego, tenemos que de alguna manera transformar los miedos en una mirada crítica, pero positiva, es decir, esperanzadora. eh, y pensar siempre introduciendo tecnología, introduciendo software, introduciendo aplicaciones, introduciendo inteligencia artificial en las aulas, qué es lo importante de lo educativo y cómo podemos poner esa inteligencia artificial o ese dispositivo a favor de esos fines educativos y no en contra. La inteligencia artificial, de nuevo, es una especie de oportunidad para reflexionar sobre qué es lo realmente interesante en educación y para ir en contra un poco de esa instrumentalización que muchas veces se ha apoderado del pensamiento educativo. Bueno, me he extendido unos 5 minutos más, disculpad, pero termino aquí y si hay tiempo, pues matizamos alguno de los mensajes que he tratado de compartir con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante. Aquí hay debate para rato. Y bueno, pues enlazando un poco con lo que ha contado Carlos, vamos un poco a mostrar una herramienta como es Matific, en la cual sí que se tienen en cuenta ciertos factores importantes a la hora de implementar la tecnología en el aula. Matific está ya muchos años y las hemos visto de todos los colores. Desde la pandemia, con la aplicación de la tecnología digital
hasta puntos insospechados, hasta esta vertiente ahora contraria, ¿no? O sea, nos hemos encontrado con todas estas situaciones. Pero nosotros siempre hemos abogado por poner en el centro al docente, por poner en el centro ciertos fundamentos pedagógicos y por utilizar la tecnología precisamente para potenciar la comprensión conceptual, que al final es uno de los centros más importantes, uno de los núcleos de Matific, y la motivación de los estudiantes. Y por supuesto, hablando de tecnología, en un mundo tecnológico, si la tecnología no tiene que servir para hacer más fácil la tarea a los docentes, pues por supuesto, ¿no? Siempre con mucha medida, como contaba Carlos Magro. Y bueno, os voy a compartir pantalla y os quiero enseñar la plataforma de Matific, un poco, unas pinceladas, porque solo tenemos 10 minutos para ver Matific, ¿no? Y mostraros de qué manera Matific puede implementar la tecnología con cierto sentido, ¿no? Con cierta lógica. Os comparto pantalla. Vamos aquí. Vale. Bueno, aprovecho para invitaros a que os inscribáis a las Olimpiadas de Matemáticas, ¿vale? Que van a tener lugar entre el 5 y el 9 de mayo. Es una competición totalmente inclusiva. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que normalmente a las competiciones y sobre todo en matemáticas, Matific se centra en las matemáticas, van los mejores. Va el que en clase es el mejor de la clase en matemáticas. Van siempre los destacados. Esta competición, uno de los alicientes que tiene es que participan todos los estudiantes. Todos los estudiantes forman parte de esta competición y de alguna manera lo que también se incentiva es, nos centramos en, tiene una labor colaborativa dentro del aula, en el sentido de que los estudiantes dentro del aula van a colaborar entre ellos por su clase, por su colegio. Le damos un poco la vuelta a la competitividad con esta herramienta. Bueno, el jueves vamos a hacer un webinar, ¿vale? Supongo que ahora mis compañeros por el chat os van a compartir la inscripción del webinar del jueves en el que vamos a profundizar bastante más en cómo utilizar Matific y cómo se va a dar estas Olimpiadas. Súper interesante. Os aconsejo, ya veis que el registro es gratuito, con lo cual, bueno, estáis invitados. Como os decía, no voy a extenderme mucho en la fundamentación pedagógica de Matific, pero es que esto lo tenemos en el centro. La comprensión conceptual del pensamiento crítico en un contexto significativo y un aprendizaje personalizado. Por supuesto, la motivación, que es muy necesaria con los estudiantes, ¿no? No me extiendo mucho más, ¿vale? Pero aquí abajo, si a alguien le interesa, en la web podéis encontrar toda esta fundamentación pedagógica que implementa Matific, ¿no? Que pone en el centro. Ahora mismo estamos viendo la gestión de clases de Matific. Eh, Tenemos una cuenta atrás de las Olimpiadas. Como veis, comentaba Carlos el tema de la IA. Por supuesto, Matific utiliza la IA. No es una IA generativa, es una IA en la cual se utiliza para mejorar la computación de datos, para poder localizar en qué puntos nuestros estudiantes necesitan mejorar. O sea, está a nuestro servicio. Nosotros vamos a controlar esta IA. La IA va a coger todos los datos, va a valorar en el contexto en el cual tienen lugar y nos va a proporcionar una serie de informes para que nosotros podamos establecer y podamos esos puntos débiles en nuestra aula y podamos atender a nuestros estudiantes. Esta es una. No voy a entrar a explicar todas estas partes de gestión de Matific porque no tenemos mucho tiempo. Es muy sencillo. Es una plataforma en la que se trata de empoderar al docente, de permitirle que no tenga que perder mucho tiempo, de ponérselo fácil. Es muy flexible. Tenemos una gestión de clases, tenemos unos informes, tenemos una búsqueda de actividades por niveles, totalmente adaptativo no es una metodología rígida que nos vaya a guiar por un camino determinado, sino que siempre va a estar al servicio del docente. El docente está en el centro, tiene a su disposición una herramienta para fácilmente poder llevar a cabo su labor en el aula, por supuesto. Búsqueda de actividades por temas, por ejemplo, vamos a tener actividades, podemos asignarlas fácilmente, podemos tener aquí unos informes
eh, también con motor de IA, lo que os decía antes. Vamos a ver un ejemplo fácil, ¿vale? Cursos anteriores, y voy a poner un aula, por ejemplo esta, muy visual. Quiero decir, de lo que se trata al final es de nosotros poder valorar y encontrar los puntos débiles, poder navegar por la ficha de cada estudiante, poder tener un cómputo de lo que está sucediendo en el aula. No dejárselo en manos a la IA, sino que nosotros siempre vamos a tener el control. La IA nos va a servir a nosotros para poder actuar con mucha precisión. En las aulas, otro punto súper importante que ha nombrado Carlos, que es la atención a la diversidad. Si os fijáis, yo aquí, otro de los, y que me lo comentan muchos docentes, y es la facilidad con la que podemos atender la diversidad en el aula. En el aula nos vamos a encontrar unas circunstancias, una realidad y una serie de estudiantes, y cada año vamos a tener clases diferentes. Y tenemos que atender a nuestros estudiantes por igual. Y yo me puedo organizar mi clase independientemente de las necesidades que yo encuentre en el aula, y poder atender tanto a aquel que necesita un apoyo, aquel que necesita un repaso de ciertas actividades, repaso de tablas, tener en un grupo a los que van por delante, poder un poco gestionar toda esta información, ¿vale? Esto sería un poco la plataforma de los docentes. Os invito a que os registréis. Ya os digo que es muy sencillo arrancar. Con Matific, una vez te registras, en 24 horas ya estás funcionando. O sea, no vas a tener ningún problema. Vamos a ver la plataforma de los estudiantes, porque al final también nos interesa saber qué es el estudiante lo que se va a encontrar, y al menos a ver si me va a dar tiempo a al menos enseñaros alguna actividad de Matific, ¿no? Que veáis de qué manera Matific puede contextualizar eh, estos actividades de matemáticas para que los estudiantes aprendan de una manera natural. ¿Vale? Esto es la plataforma de los estudiantes, y hay diferentes islas. Una isla de las aventuras, que va a gestionar un algoritmo inteligente que va a adaptar las actividades. O sea, la IA vuelve a aparecer aquí, y lo que va a hacer va a ser adaptar las actividades a cada estudiante, ¿no? Los estudiantes encuentran aquí un camino por el cual ellos van a resolver actividades, ¿vale? O sea que se trata un poco siempre de buscar adaptar a las necesidades de nuestra clase. Bueno, esto es una prueba de nivel. Bueno, no la voy a hacer porque no tenemos mucho tiempo, ¿vale? Ya os, ya os digo que el jueves podemos desarrollar mucho más todo esto. Tenemos una isla en la cual el docente va a poder asignar según la programación que él tenga. O sea, vamos a tener un rango de actuación interesante, desde uno más centrado en la inteligencia artificial, pero que el docente va a poder eh, marcar a la IA sobre qué temáticas, va a ejercer un control sobre esa IA para que la adaptabilidad sea mucho más precisa. Y otra isla, como por ejemplo esta, en la cual el docente va a ir asignando dependiendo de la programación que siga, ¿vale? Vamos a entrar en una actividad. A ver qué tenemos por aquí, una que esté bien. Por ejemplo, mira, el diseño es importante en Matific, en el sentido de que implicamos a los estudiantes. Es atractivo, ¿no? Se intenta motivarles y meterles en un contexto que ellos entiendan. Y al final, por ejemplo, esta actividad, que es la alcaldesa de las estadísticas, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Meterles en una historia, ¿vale? Se trata de que ellos pongan en práctica su pensamiento crítico, porque van a tener que decidir, van a tener que de manera natural desarrollar este aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo que va a hacer una encuesta la alcaldesa, y entonces necesita saber, dependiendo de las respuestas que ha obtenido, de qué va a ser este encuentro, de qué va a ser, de danza, de música, de cine, ¿vale? Entonces lanza el formulario, ¿vale? Como veis, es muy interactivo, muy atractivo, y llegan los datos, y vamos a ver los datos que hemos recibido, ¿vale? Entonces, eh, podéis ir a la ficha de gracia para explorar los datos de distintas formas. ¿Cuántas personas habrá elegido cine como su tema favorito? Claro, aquí el estudiante
tendrá que decidir, va a tener a su disposición una serie de estadísticas y va a examinar qué es lo que se le está pidiendo. En Matific no hay un tiempo, quiero decir, no, se intenta reducir la ansiedad y el estrés en el sentido de que tienen todo el tiempo del mundo, ¿vale? Y otra cosa que me gusta mucho es fallar en las actividades, cuando muestro las actividades, porque siempre Matific va a devolver o va a dar una pista, no va a dar el resultado directamente, va a dar una pista, ¿no? Para que nosotros, para que el estudiante pueda avanzar y a su ritmo, ¿no? ¿Cuántas personas han elegido cine? Pues vamos a ver por tema favorito. ¿Vale? Tema favorito. Vale, 56%. Habrán elegido su tema favorito. Vale. Este es un tipo de actividad. ¿Vale? Es que, a ver, no sé cuánto tiempo llevamos. Hemos llegado casi al límite. Quiero enseñar tantas actividades. Esta era un poco más avanzada, ¿no? Por ejemplo, hay otras más sencillas, pues para niveles inferiores, en los cuales también bueno, ¿cuántas hay en la mesa? Lo que os decía antes. Pues al final, Matific, a medida que nosotros no vayamos marcando, sí que nos va a dar una respuesta, nos va a dar un feedback, ¿vale? Poco a poco, para que vayamos aprendiendo. Aquí también se trata un poco de que los estudiantes no tengan miedo al error, sino que el error me va a servir para continuar adelante, ¿vale? Se trata de que ellos de manera natural vayan aprendiendo. Bueno, son ya y 25 y tenemos que cerrar. No me ha dado tiempo absolutamente a nada. Me hubiera gustado un poco eh, hablar un poco más con Carlos, enseñaros algunas actividades más, pero bueno, lo que os decía antes, os invito a que asistáis el jueves al webinar que haremos sobre las Olimpiadas y os podremos enseñar muchas más actividades realmente muy chulas y que vamos un poco y que inciden un poco en todo esto que ha estado contando Carlos, ¿no? Siempre en un contexto pues de la vida diaria y en la que los estudiantes puedan desarrollar eh, toda su capacidad, ¿no? No, pues muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Muchas gracias, Carlos. Ha sido Nada, un placer y un honor. a vosotros. Y, y gracias a todos los asistentes. Se enviará la grabación a todos aquellos inscritos y cualquier duda que tengáis nos podéis escribir, nos podéis mandar un mail y os resolveremos todas las dudas. Sí, 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 Carlos, si me permites, Sí, como se va a mandar la grabación, pues en la grabación, en la presentación hay algunas referencias. Yo si no también os la puedo mm, entregar a vosotros, a Matific, para que si alguien quiere tenerla la pueda utilizar. Digo lo de las claro, referencias porque es muy interesante lo que estabais contando. Y como estamos en este contexto un poco de dificultad, ¿no? Yo creo que sí, muchos equipos directivos tienen dificultad para argumentar a veces en los últimos tiempos la utilización o no de tecnologías, mm, ¿no? De aplicaciones de tecnología digital o de sistemas de tecnología, sí, como puede ser Matific. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante. En la presentación he tratado de poner algunos de los argumentos, pero hay muchos más que pueden permitir a esos equipos directivos, digamos, argumentar a favor precisamente de la necesidad de más tecnología educativa. No quiere decir como locos, pero sí quiere decir sí, elegir bien claro, aquello que educativamente corresponde con nuestro proyecto educativo y que va a ayudar a docentes y a estudiantes a trabajar mejor el área o la área que corresponde. En este caso es matemáticas, pero podría ser cualquier otra. Entonces yo creo que bueno, ahí hay argumentos interesantes y es sí, importante insistir en esto que decíais de un aprendizaje conceptual, profundo, que te haga mm. pensar, que esté lo más contextualizado posible. Yo creo que estos son valores interesantes a tener en cuenta cuando elijo una aplicación. Pues totalmente de acuerdo. Y es que nuestros hijos, los estudiantes, están en un mundo tecnológico, se van a encontrar en un futuro con esta tecnología y no hay nada mejor que educar en la tecnología. Quiero decir, educar en el buen uso de la tecnología, que es lo que, como tú decías antes, una prohibición no tiene absolutamente ningún sentido. Eso. Entonces, pues bueno, eh, estamos muy en la línea y nada, Carlos, muchas gracias. A vosotros. Un Y un saludo a saludo todos. a todo el mundo y estamos en contacto.
Vale, un saludo, gracias.